tardes, jóvenes de primero básico, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio con el tema que nos compete para la clase número 5 que tenemos planificada en este día. De hecho, les voy a contar acerca de los aportes de las civilizaciones antiguas. De hecho, estos aportes, fíjense que siguen siendo de trascendental importancia en el día a día de los seres humanos. Tenemos básicamente desde la invención de la rueda hasta la escritura. Tenemos que estas civilizaciones en realidad ayudaron de una forma profunda a la humanidad en sus avances, como lo han hecho a lo largo del tiempo la mayoría de seres humanos que se han establecido en nuestra tierra. De hecho, en esta ocasión estamos hablando de las civilizaciones un poquito del otro lado del mundo, ¿verdad? Porque en realidad también nuestras civilizaciones, la maya, la xinca, la azteca, tuvieron grandes hallazgos. Se les atribuye algunos otros tipos de formas de perfeccionar sus herramientas de caza. Por ejemplo, la agricultura fue uno de los campos muy grandes y muy profundos en sus hallazgos. De hecho, son uno de los pioneros en este sentido. Veía en una ocasión los monumentos y esta situación de la ciudad de Machu Picchu, y veía yo que tenían un sistema de drenajes y un sistema de expansión o de división en sí para poder enviar agua potable a todas las casas. Y de verdad que llama mucho la atención cómo es que formaron directamente esa red que comunicaba todas las viviendas con la intención de proporcionar el agua potable, el vital líquido en ese entonces. Hago esta referencia porque realmente estos hallazgos han evolucionado prácticamente la vida del ser humano. En esta ocasión hablaremos de los aportes proporcionados por Mesopotamia, Egipto, los judíos y por los persas. Son diferentes aspectos, aunque realmente tomé los más básicos y los vamos a ir ilustrando un poquito para saber de qué se trata estos inventos. De hecho, vamos a hablar un poquito al inicio de Mesopotamia y cuáles fueron sus aportes al mundo moderno. Les voy a leer un pequeño fragmento acá. Y sabemos que ellos eran los que estaban ubicados en una gran parte de territorios del Oriente Antiguo. Tenemos ahí también gran parte de su desarrollo como civilización, en construcción, en escritura. Tenemos también en el tipo de ciudades, cómo ellos en su infraestructura, cómo fueron evolucionando, qué aportes dejaron. De igual forma, un sistema de drenaje parecido al actual. Tengo también acá una pequeña imagen donde tenemos algunos de los inventos importantes de Mesopotamia y los vamos a encerrar acá para poderlos diferenciar. De hecho, tenemos acá un pequeño apunte. Mesopotamia aportó la rueda. Fíjense que este es un invento que hasta el día de hoy pues básicamente sigue siendo muy utilizado por los seres humanos. A diario utilizamos la rueda. Sin embargo, se tiene como hecho que la rueda fue inventada en ellos, pero en sí adaptada a los carros. A eso se refiere con este invento. Luego tenemos la escritura. De hecho, la escritura fue uno de los grandes avances en Mesopotamia. También tenemos el sistema sexagesimal, es decir, que nosotros contamos con un sistema decimal, que es el que nosotros utilizamos diariamente. Sin embargo, ellos desarrollaron un sistema sexagesimal. De hecho, para que tengamos una idea, ustedes han de estar viendo los sistemas de numeración en matemática. Recordemos que tenemos el sistema binario, el sistema cuaternario, todos estos sistemas que van basándose en una escala, en este caso sería la del 6. Luego tenemos también otro de los aportes muy importantes, fue el código de Hammurabi. Este código básicamente aún ha costado descifrarlo. Se tiene como referencia que ha sido un código
que está encriptado, le llaman ellos, ¿verdad? Que tiene una serie de hallazgos que aún no han logrado establecer claramente. Posterior a esto pasamos a algunos descubrimientos en Egipto. De hecho, en Egipto de igual forma se llevaron a cabo importantes descubrimientos. Ahora bien, Egipto tuvo como principales descubrimientos o como principales aportes a la humanidad la escritura jeroglífica. Ellos inventaron los jeroglíficos. Cuando hablamos de jeroglíficos es reemplazar, en el caso de nosotros, nuestro código, que son las letras del abecedario, por dibujos, esos o formas, ¿verdad? A eso se le llamaba jeroglíficos. Luego tenemos avances matemáticos. Fíjense que llama mucho la atención que en Egipto básicamente se desarrollaron las operaciones básicas, la suma, la resta, multiplicación. Luego tenemos que también la arquitectura monumental. Si ustedes se dan cuenta, algo de lo que llama mucho la atención de Egipto son las famosas pirámides de Egipto. Entonces, este es uno de los hallazgos, uno de los avances que tuvo esta civilización. Luego tenemos la arquitectura monumental, esto ya lo habíamos tratado, la cosmogonía religiosa. Ahora bien, ¿a qué se refiere la cosmogonía religiosa? Solo para dar un pequeño tip, hablaban los egipcios de que al morir ellos eran momificados. De hecho, la intención de momificar era mantener de cierta forma el cuerpo de la persona durante varios días y de esa forma tenerlos perfumados, ¿verdad? Entonces, posteriormente, cuando se hacía el entierro, ellos incluían por ejemplo, varias sortijas, muchas riquezas materiales en las tumbas, porque ellos creían que al llegar ellos al mundo de los muertos, básicamente iban a tener la opción si llevaban lo suficiente para poder vivir ahí. Luego tenemos el papel. Este es uno de los hallazgos más importantes de Egipto. El papel. Ahí fue donde se desarrolló básicamente la escritura de jeroglíficos. Luego tenemos a los judíos. Quise anotar este único aporte, aunque en realidad a los judíos se les conoce también por tener uno de los ejércitos, incluso actualmente, uno de los ejércitos más fuertes a nivel mundial. Básicamente las armas y todo lo mejor que existe hoy en día es creado en Israel. Ahora bien, el aporte más importante es la religión monoteísta, es decir, el culto a un solo Dios, que es a quien nosotros también adoramos, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, nuestro único y verdadero Dios. Y por último tenemos a los persas. Los persas se caracterizaron por sus constantes guerras, sus constantes invasiones, y entonces eso les permitió crear aportes de técnicas o tácticas en cuanto a los conocimientos militares. Muy bien, chicos, este ha sido el tema del día de hoy. Les dejaré un momento ahí las imágenes. Ustedes tienen como tarea de igual forma pegar algunas imágenes sobre estos aportes, y cualquier duda estamos para servirles. Que Dios les bendiga, que tengan buena tarde.